Muy buenos días le damos a toda la comunidad aquí en el área de Dallas-Fort Worth. Como también le decimos buen día a todas aquellas personas que nos escuchan fuera de los límites de nuestra ciudad. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Antes de continuar, deseamos acercarnos al Eterno y decirle que le damos las gracias, no tan solo porque nos encontramos vivos, pero también porque nos ha dado el privilegio de continuar sirviéndole, predicando su palabra. Señor, te damos las gracias porque tú nos has llamado, porque tú, Señor, nos has dado la facultad de continuar haciendo este programa. Y sobre todas las cosas, Señor, porque nuestra única intención es el recordar a la gente, Señor, que tú eres nuestro Dios. Señor, te pedimos una bendición muy especial para toda la audiencia que nos está escuchando en este día, Señor. A todos y cada uno de aquellos que ya están envueltos en sus labores, te decimos, Señor, que pedimos una bendición muy especial donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Sabemos, Señor, que es tu voluntad que nosotros perseveremos, Señor, en estos tiempos y que perseveremos hasta el fin. Y la mejor manera de hacerlo, Señor, es siendo bien instruidos en tu palabra para poder continuar, Señor, así hasta la meta que tú has puesto para cada uno de nosotros individualmente. Hemos estado viendo el libro de Levítico y realmente, hermanos, es uno de esos libros en los que no puedes salir del primer versículo, porque el primer versículo encierra un principio que todavía hasta nuestros días sigue vigente. Cuando usted llega a Levítico capítulo 1, leyendo de la versión Reina Valera 1960, en el versículo 1, unas cuantas palabras nos dicen tanto, nos dicen más de lo que a veces nosotros nos podemos imaginar. Y dice, llamó Jehová a Moisés. En estas palabras se encierra el título de este libro, en el llamado que el Señor le había hecho a Moisés. La segunda parte dice que habló con él desde el tabernáculo de reunión. Pero principalmente la segunda parte viene a darnos el propósito por lo cual Moisés había sido llamado. Moisés había sido llamado a levantar el movimiento profético, había sido llamado a escuchar la voz de Dios, había sido llamado a servir al Señor. En la manera en la como yo deseo presentar este programa es en la primera palabra que aparece en Levítico, llamó. Porque estaba yo escuchando a un predicador decir que en estos tiempos en los que vivimos hay mucha gente que pretenden escuchar la voz de Dios aun cuando Dios no está hablando. Pero que también existe otro grupo de gente que han escuchado la voz de Dios y no han respondido al llamado de Dios. Yo creo que ese es el énfasis que yo deseo ponerle a nuestro programa en este día, el llamado de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la Haftarah, nos acercamos a los profetas, nos acercamos a un libro llamado Jonás, que tiene el nombre del autor de este libro. Y cuando leemos de la versión Reina Valera 1960, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, tiene como subtítulo Jonás huye de Jehová. Solamente con el subtítulo, ya para muchos de nosotros nos estamos recordando de qué vamos a estar hablando. Y dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí nos estamos dando cuenta que sí, realmente a través de todas las escrituras nos menciona que hay gente que sí escuchan la voz de Dios, pero desafortunadamente
huyen de la presencia de Dios, huyen de la voz de Dios, huyen de la comisión que el Señor les ha dado. Y a la verdad, yo entiendo que muchos de nosotros no es que no deseemos servir al Señor. A la verdad, yo entiendo que muchos de nosotros negamos que el Señor se ha comunicado con nosotros porque nos da vergüenza. A la verdad, yo entiendo que algunos de nosotros se genera en nosotros un sentimiento de indignidad cuando sentimos este llamado hacia ir y pregonar el Evangelio. Muchos de nosotros, cuando observamos nuestras vidas, nos sentimos incompletos, nos sentimos indignos, nos sentimos que realmente el Señor no ha hecho nada sobre nuestra vida. ¿Y cómo vamos a ir a hablarle a otros de algo tan hermoso como lo que es el Evangelio, si aún nosotros nos sentimos que constantemente estamos cometiendo errores, que constantemente estamos saliendo de la voluntad de Dios? Y yo creo que es un sentimiento que nosotros tenemos que aprender a dominar, aprender a vencer, porque no siempre esos argumentos se producen dentro de nuestro corazón. Hay veces que es el mismo enemigo que constantemente nos está acusando, está levantando todo tipo de obstáculos en nuestra mente para ignorar ese llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado que el Señor nos ha hecho desde una perspectiva personal, yo podría decirte que no lo ha hecho a todos. Desafortunadamente, no todos tienen la capacidad de poder entender ese mensaje, porque realmente cuando la palabra lo estipula en Mateo capítulo 28, donde dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, nos está hablando a todos los que leemos y comprendemos la palabra. Ahora, yo creo que hay algo dentro de nosotros que quizás se llama confusión. Y recordemos que vivimos en tiempos de confusión, hermano, vivimos en tiempos difíciles y realmente tenemos que aprender a buscar la manera de cómo solucionar las dudas que nosotros tenemos acerca de nuestro llamado. Una de las cosas que yo siempre quiero clarificar es que la misma palabra nos da la respuesta a cada una de las preguntas que nosotros tengamos en cuanto a nuestro llamado. Por así decirlo, estaba yo estudiando a una persona que puso un blog en el internet y él lo puso de una manera tan hermosa que aún a mí mismo me bendijo esta persona. Él dice: cuando nosotros no respondemos al llamado de Dios, una de las cosas que primeramente tenemos que notar es que nosotros entramos en un periodo de depresión. Y él pone como base cuando Jonás se subió a aquella nave, en medio de toda la tormenta y toda la tempestad que había, dice que él bajó a la nave, a la parte de abajo, dice, y se echó a dormir. Se echó a dormir quizás porque ya había la tristeza inundado su alma. Quizás porque él estaba consciente de que al huir de la presencia del Señor no le quedaba otro recurso más que la muerte. Y quizás no alcanzaba a comprender que la única manera de salir de ese periodo de tristeza, la única manera de detener esa tempestad que se levantó tan grande en aquel mar donde él viajaba, en aquella nave, era regresando una vez más a la voluntad del Señor, donde simplemente lo único que tenía que hacer era aceptar que el Señor le había hecho un llamado, aceptar que en medio de su incapacidad o de sus deseos personales o sus motivaciones personales o sus planes personales, él tenía un llamado que el Señor había hecho a su vida y lo estaba negando. El llamado que el Señor nos hace a todos y cada uno de nosotros según la perspectiva que yo ya dije anteriormente. Y hay veces, hermano, que nosotros pasamos por situaciones muy similares a las de Jonás. Hay veces que las cosas no están funcionando como nosotros esperamos que funcionen. Muchos de nosotros invertimos
todo nuestro tiempo sirviendo nuestras congregaciones. Algunos de nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor. Algunos de nosotros estamos siendo fieles a nuestras congregaciones con lo que nuestras congregaciones demandan de nosotros, pero aún así dentro de nosotros se queda un sentimiento de tristeza, dentro de nosotros se queda un pensamiento depresivo, porque quizás en el fondo nosotros no estamos atendiendo un llamado específico que el Señor ha hecho para nosotros. Jonás, cuando nosotros seguimos leyendo este libro, su biografía, él mismo reconoce que él pertenece al pueblo de Israel y que teme al Señor. Entonces, al reconocer eso, él reconoce que realmente sí había escuchado la voz de Dios, que realmente él sí sabía cuál era su mensaje, que él sabía que él era profeta, que él sabía que tenía una misión, pero decidió ir en contra de la voluntad del Señor. Yo creo que parte de la tristeza que nosotros a veces vivimos en nuestra vida, parte de esa muy llamada depresión que a veces tenemos en nuestras congregaciones, yo creo que como pastor te digo que en todos estos años, en 30 años, he orado por tantas personas que vienen a mí y me dicen: hermano, es que estoy en un periodo de depresión. Hermano, es que he sido diagnosticado con depresión. Y hay veces que le da uno todo el esfuerzo y empieza uno a orar, unge uno con aceite, llamamos a los ancianos de la iglesia como la palabra del Señor, y empieza uno con fe a tratar de derribar esa depresión que las personas tienen en sus vidas. No siempre tenemos los resultados que nosotros estamos esperando, y no precisamente que la oración no sea efectiva o que los ancianos de las iglesias no sean efectivas. Quizás lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que si las raíces de esa tristeza en nuestra alma no son removidas, esa tristeza jamás se va a ir de nuestra vida. Y la mayoría de nosotros que hemos experimentado la tristeza en medio de la alegría y la alabanza que sentimos en nuestros púlpitos, en nuestros altares, y levantamos nuestras manos y sentimos ese fuego, esa llenura del Espíritu Santo de Dios, y todavía, aun cuando salimos de ahí, a los pocos días, a las pocas horas, de vuelta volvemos a entrar en ese estado de depresión o de tristeza. Quizás el Señor nos esté hablando a los que constantemente estamos viviendo o entrando en esos ciclos en nuestra vida. Quizás, hermano, tú te hayas afanado, así como se afanó este siervo Jonás, de negar este llamado. Quizás sea un sentimiento de indignidad, quizás sea un sentimiento de incapacidad, y tú puedes decir: bueno, pero yo no tengo lo que se necesita para hacer esta misión. Bueno, yo no creo tener los estudios suficientes para completar este llamado que el Señor me ha dicho. Hermano, el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a preparar para su obra. Y quizás sea tiempo cuando nosotros tengamos que detenernos un momento y preguntarnos: ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? Y cuando digo esto, no quiero decir que estemos en pecado. Muchos de nosotros, a veces cuando mencionamos esto, piensan que estamos generando un sentimiento de condenación en la gente. No, todo lo contrario. Este es un mensaje de libertad. Todo mensaje que la palabra nos da es un mensaje para liberarnos. Yo creo que este mensaje es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde estamos recordando un principio que nació en el libro de Levítico. Anteriormente a esto, pero he agarrado el libro de Levítico cuando dice que el Señor llamó a Moisés, para que nosotros nos recordemos que ese llamado, ese principio que vemos en la Torá, es un principio que se practica en todas las escrituras. Aún nos podemos dar cuenta que Jesús llamó a sus discípulos, y de esa forma podemos entender que ese principio sigue vigente en nuestras vidas.
pero que algunos de nosotros quizás hemos estado ignorando, hemos estado bloqueando ese llamado por circunstancias o quizás por sentimientos que se generan en nosotros, y al estar haciendo eso constantemente, nuestra vida, a pesar de que estamos rodeados de pueblo de Dios, a pesar de que nuestras familias están con nosotros, a pesar de que tenemos el amor de los hermanos, a pesar de que tenemos el amor del Señor sobre nuestras vidas, en nosotros, muy en lo íntimo de nuestro ser, muy en nuestra alma personalmente, hay veces que sentimos esa tristeza y nos sentimos incompletos. Nos sentimos que no hay nada que venga y renueve o remueva esa tristeza que se ha profundizado dentro de nuestras almas. Hermano, personalmente yo te puedo decir que sí lo he sentido. Yo creo que soy una de las personas dentro de mi casa, dentro de mi familia, que más ha resistido al Señor. Y cuando digo yo resistir al Señor, me refiero en cuanto al llamado, porque hay dos tipos de resistencia: resistir la verdad, y la otra es resistir el llamado del Señor. Porque constantemente se envuelve uno en tantos proyectos personales que uno quiere llevar a cabo, que siempre está uno posponiendo una y otra vez ese llamado, y decimos: ahora en cuanto termine este proyecto lo voy a hacer, ahora en cuanto acabe de pagar mi casa lo voy a hacer, ahora en cuanto termine de pagar mi carro lo voy a hacer, ahora en cuanto mi hijo se gradúe de la escuela lo voy a hacer, ahora en cuanto no tenga tantos problemas voy a atender ese llamado. Y lo único que nosotros hacemos es hacernos daño en lo más profundo de nuestra alma. Es más, yo te puedo decir que muchos de nosotros, al estar negando ese llamado en nuestra vida, nos habituamos a medicarnos. Nos medicamos o durmiendo en exceso, nos medicamos o a veces agarrando hábitos que no honran al Señor, porque también entramos en periodos de culpabilidad. Al estar desatendiendo este llamado, nuestra vida se empieza a complicar, nuestra tristeza se empieza a profundizar. ¿Y cuál es el mensaje de este día? El mensaje de este día, hermano, es que seamos honestos, hablemos de lo que generalmente no se habla. Hay veces que queremos solamente superficialmente tocar puntos tan importantes como estos, llamando a la gente, orando por ellos en el altar, y las cosas quizás no pasen. Usted no tiene idea cuántas veces en 30 años yo he orado por personas que han entrado en este periodo de depresión, que han sido diagnosticadas con depresión en su vida, y oramos, llamamos a los ancianos, llamamos a los predicadores de ese día que nos visitan. Yo mismo me he involucrado y no siempre la oración ha sido efectiva. ¿Por qué? Porque la raíz de esa depresión, de esa tristeza, a veces puede ir más allá de nuestras fuerzas exteriores al alma de la persona que está sufriendo eso. Porque quizás esta persona no alcanza a discernir o a entender la palabra, donde el negarnos a este llamado, donde nos negamos a la presencia del Señor, donde huimos del Señor, así como Jonás lo hizo, sea la raíz de todos los problemas que nosotros tenemos en cuanto a esas enfermedades depresivas, esas tristezas. Yo siempre he tenido en mi mente la idea de que hay veces que tenemos que actuar inmediatamente, porque hay veces que alcanzamos un punto donde no hay regreso, donde nuestra alma se ha hecho tanto daño que quizás sea irreversible todo el daño que nos hacemos al negarnos a ese llamado. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que hacer? Hermano, tú lo sabes. Tienes que hacer la respuesta que hizo Isaías. Isaías dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y con eso, hermano, empiezas a vivir de vuelta. Y con eso, hermano, empiezas a soñar de vuelta. Y con eso, hermano, empiezas a derribar toda tristeza
que se genera en tu alma, que se ha generado por años mientras has negado que el Señor te ha llamado, mientras has huido de la presencia del Señor. Y en este mismo momento, cuando tú reaccionas y dices, Señor, heme aquí, envíame a mí, es cuando empiezan una vez más a correr esos ríos de agua viva que el Señor prometió que iban a correr sobre nuestras vidas. Es en ese momento cuando muchas de las circunstancias que están pasando a tu alrededor empiezan a detenerse. Es en ese momento cuando empiezas a caminar en la dirección en la que Jonás, después de todos estos sufrimientos, después de todo este periodo de tristeza, después de todo el daño que causó a las personas que iban con él en aquella nave, él decide aceptar la voluntad de Dios y va en la dirección a donde el Señor lo había mandado inicialmente. Hermano, esta es nuestra manera de cómo nosotros queremos ayudar a la comunidad a la que pertenecemos, aportando a todas aquellas personas que quizás estén en esa etapa, porque para serte honesto, la mayoría de las personas que me hablan son personas que han sido llamados al ministerio, son personas que se preocupan por el estado de sus iglesias, son personas que están buscando dirección en cómo involucrarse más. Y lo único que yo les digo es lo que te estoy diciendo a ti ahorita públicamente. Hermano, no podemos negar ese llamado, porque las consecuencias de negar ese llamado podrían ser fatales para nuestra vida. Hermano, donde quiera que tú te encuentres, espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda, hermanos, lo que Jesús nos dijo, lo que Yeshua nos mencionó a través de las Escrituras. A la verdad que los campos están listos y es tiempo de recoger la cosecha. Donde quiera que tú te encuentres, hermano, tu llamado es a la comunidad cercana a ti. Donde quiera que tú te encuentres, no tienes que salir de tus congregaciones para servir al Señor. Siempre recomendamos que las cosas se hagan totalmente en orden, saliendo con la bendición de nuestros pastores, saliendo con la bendición de nuestros ancianos. Donde quiera que tú estés, hermano, nosotros te decimos, hermano, si tienes alguna pregunta, mi teléfono es el 214-212-7676. Estamos aquí ubicados en el área de Dallas y estamos aquí para servirte. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y ojalá y Dios quiera que puedas recuperar esa alegría, que esos ríos de agua viva empiecen a correr, a fluir sobre tu alma en una manera sobrenatural, y ese es nuestro deseo. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. يبرخ